Imagina esto. Madrid, un domingo de 1957. Afuera huele a gasolina, a castañas y a abrigo mojado. Dentro del cine, el aire es espeso como sopa. Humo de tabaco, colonia barata, ansiedad. En la fila, una pareja se besa rápido, como si besarse fuera un delito menor. En la pantalla aparece una comedia con canciones, vestidos brillantes y chistes que suenan inocentes. La sala se ríe a carcajadas. Y de pronto, el proyeccionista corta un fragmento con una tijera. Literalmente. Se oye el clac del celuloide, nadie protesta. El público sigue riendo, pero hay algo asqueroso en esa risa, como masticar azúcar con un sabor metálico, porque el chiste sigue, solo que ahora falta un trozo de verdad, y aquí está el contraste que te prometieron en el título. En la España de Franco, millones iban al cine para sentir ligereza, romance, música. Y al mismo tiempo, esa ligereza era una jaula pintada de colores. Lo mejor y lo más repulsivo convivían en el mismo fotograma. Hoy vamos a recorrer esa paradoja. España y cine en tiempos de Franco, pero no desde el sermón ni desde la ficha técnica, desde la butaca, desde la risa que te salva por un minuto, desde la lágrima que te dejan llorar, con permiso, y desde los trucos, algunos ingeniosos, otros miserables, con los que el cine consiguió colarse en la vida de todo un país. Apenas empieza la historia y ya hay un giro. El cine no solo era entretenimiento, era un campo de batalla. Y si prestas atención, las comedias y melodramas que parecen ligeros son muchas veces las películas más peligrosas del periodo, precisamente porque entraban sin hacer ruido. La posguerra dejó un país con hambre de pan, sí, pero también con hambre de escapar. Las salas eran templos laicos. Oscuridad, calor humano y la promesa de que por 2 horas podías ser otra persona. La dictadura lo entendió rápido. El cine era un altavoz gigantesco, por eso lo vigiló. Y por eso el público lo convirtió en refugio. Hay una imagen que explica toda la época. En una pared, un cartel enorme anunciando una comedia musical. Al lado, una lista de normas. Silenciosa como un cuchillo, el cine debía educar, no ofender, no perturbar. Pero la gente no venía a educarse, venía a respirar. Durante los años 40, el país se recompone a golpes, y el cine también. A la industria le faltan recursos, materiales, copias, pero hay algo que sobra: control. No era solo cortar besos o escotes, era moldear lo que una sociedad podía imaginar. La censura no se conforma con decir no, la censura quiere escribir el guión, y ahí aparece una de las herramientas más decisivas, casi invisible. El doblaje obligatorio. De repente, una película extranjera podía cambiar de sentido con una voz nueva, un personaje infiel se volvía confundido, un divorcio desaparecía como si nunca hubiera existido, una frase sobre libertad se convertía en una frase sobre destino. El público escuchaba español, y a veces no escuchaba al personaje, sino a un país entero, hablándose a sí mismo con voz prestada. Lo irónico, y aquí viene otro pequeño twist, es que esa misma herramienta, el doblaje, terminó creando una forma de consumo masivo. España se acostumbró a ver cine internacional en su idioma, y eso alimentó aún más la costumbre de ir al cine. Lo que se pensó como control también se volvió hábito, y el hábito, cuando se vuelve multitud, es imposible de apagar del todo. En los noticiarios, antes de la película, estaba la realidad permitida. Imágenes oficiales, inauguraciones, uniformes, sonrisas rígidas. El público tragaba ese aperitivo sin ganas, como medicina amarga, esperando el plato principal, la comedia, el melodrama, el número musical, y en esa espera se colaba un aprendizaje. La gente distinguía entre lo impuesto y lo deseado, entre lo que suena a consigna y lo que suena a vida. La comedia, en ese contexto, era dinamita envuelta en papel de regalo, porque la comedia habla de la calle, de la picaresca, del hambre disimulado, de la astucia del que sobrevive, y aunque la censura buscaba moral, la risa es resbaladiza. Se te escapa entre los dedos, piensa en un personaje típico de la época, el buscavidas simpático, el pobre elegante, el listo sin poder. Entra a una oficina con la chaqueta gastada, pero la sonrisa impecable. Quiere trabajo, quiere amor, quiere ser alguien, choca contra jefes, normas, burocracia. Y el público ríe porque reconoce el mapa completo del país en esa escena. Las puertas cerradas, los favores, el vuelva usted mañana, el miedo a decir lo que se piensa. La película no necesita pronunciar dictadura
para que el espectador la sienta en la garganta. Ahí nace un fenómeno enorme. La comedia popular como espejo deformante, deforma para sobrevivir, sí, pero en la deformación revela, se ríe del pícaro, del suegro, del guardia, del vecino chismoso. Y sin embargo, siempre hay un borde. Una línea que no se cruza. Es como bailar cerca de un precipicio con una sonrisa, y luego están los melodramas. Esa maquinaria perfecta para llorar. La España de Franco amaba el melodrama porque el melodrama permite una emoción intensa. Sin necesidad de cuestionar el sistema, te deja llorar por amor, por sacrificio, por familia. Lloras por una madre abnegada, por una novia que espera, por un hombre que se equivoca. Lloras con todo el cuerpo, como si el llanto fuera una ducha moral. Sales limpio, mejor persona, sin haber hablado de política. Pero aquí está el detalle inquietante. La emoción también puede ser una cárcel, si te entrenan a llorar siempre por lo mismo, por resignación, por destino, por lo que toca. Entonces el país aprende a convertir el dolor en costumbre, y eso sí que da un poco de asco. La lágrima que no libera, sino que domestica. Aún así, incluso dentro del melodrama se colaban grietas, porque no hay forma de representar la vida sin que la vida meta la pata en el plano. Un barrio real, una cocina humilde, una mirada cansada, una frase que suena demasiado cierta. Los directores y actores sabían jugar con esas grietas. Te daban la historia correcta por arriba, y por debajo te pasaban un mensaje en contrabando. La industria, mientras tanto, se reorganiza con reglas y premios, se premia lo que conviene, se empuja una idea de cine nacional que debe mostrar tradición, orden, moral católica, pero el público, terco, sigue buscando otra cosa. Estrellas, glamour, canciones, chispa, quiere rostros que le hagan olvidar el racionamiento, la vigilancia, el gris. Entra entonces la figura de la estrella como anestesia y como espejo, porque una estrella no solo entretiene, enseña cómo caminar, cómo hablar, cómo amar. En una sociedad vigilada, el cine se vuelve escuela de gestos, y en esa escuela aparecen dos corrientes. La del modelo oficial, la virtud, la familia, la obediencia, y la del deseo popular, la llana picardía, el romance, el triunfo del pequeño contra el grande. Aquí la narración acelera, porque llegan los años 50, y algo empieza a moverse debajo del suelo. La España aislada intenta abrir ventanas. En las ciudades, lentamente, surgen nuevos consumos, nuevas aspiraciones. La gente sueña con neveras, coches, vacaciones, y también con historias más modernas. El cine detecta ese deseo como un perro detecta comida. Olfatea y corre. Las comedias se vuelven más urbanas, más rápidas. Aparecen enredos laborales, líos de identidad, matrimonios en crisis que no pueden llamarse crisis. Los personajes empiezan a tener problemas modernos sin decir la palabra modernidad, y el público se reconoce. La sala se convierte en un lugar extraño. Allí te permiten ver un mundo que todavía no tienes, pero que ya quieres, y justo cuando parece que el cine solo está sirviendo de escapismo, aparece un giro precioso. El escapismo también puede ser una forma de resistencia íntima, porque imaginar otra vida, una más libre, más divertida, más luminosa, es en sí mismo un acto. No tumba un régimen, no cambia una ley, pero cambia una respiración. Y un país que respira distinto es un país que tarde o temprano se mueve. Sin embargo, no nos engañemos. El control seguía. Había guiones revisados, cortes, prohibiciones, listas de lo indecente. A veces la censura actuaba como un carnicero, otras como un cirujano frío, y otras como un poeta siniestro, reescribiendo diálogos para que la historia acabara bien. ¿Qué es bien? Que la chica no se vaya sola, que el deseo se castigue, que la familia se recomponga, que la autoridad sea respetable, que el pecado no triunfe. Y aquí va una imagen concreta que se te queda pegada. El beso que se interrumpe con una música demasiado alta, o con un corte brusco, a una ventana, o a un crucifijo, o a un cielo vacío. El público entiende el lenguaje. Aquí no, y aún así el público vuelve porque en esa misma película, 2 escenas después, hay una canción pegadiza, un chiste genial, un actor que domina el ritmo, como un metrónomo, una actriz que te mira como si el mundo fuera más grande de lo que te dejan creer. El cine, entonces, hace malabares. Por un lado, cumple con lo que le exigen. Por otro, seduce con lo que la gente necesita. Y esa tensión crea algo muy español, muy del periodo. El arte de la insinuación. La comedia insinúa.
El melodrama insinúa, los personajes dicen una cosa, pero su cara dice otra. Y el espectador aprende a leer entre líneas. En un país donde hablar puede ser peligroso, el público se vuelve experto en silencios, y el gran motor de todo esto, el verdadero combustible, es la masa. Millones de entradas, millones de butacas ocupadas, el cine como ritual semanal, y cuando millones comparten un ritual, el ritual se convierte en idioma común. De repente, el país entero cita frases, tararea canciones, reconoce tipos humanos. El cine fabrica una comunidad, aunque esa comunidad haya nacido dentro de una jaula. Pero el destino de esta historia no es quedarse en la jaula, porque en la siguiente etapa, y aquí te dejo el anzuelo para lo que viene, la comedia se volverá más afilada, el melodrama más sofisticado, y aparecerán formas de burlar el control con una elegancia casi criminal. Habrá películas que parecían familiares y escondían veneno. Habrá estrellas que sin querer se convierten en símbolo. Habrá carcajadas que suenan como bofetadas. Y lo más inesperado, algunas de las historias más inofensivas, las que llenaron salas con canciones y romances, fueron el entrenamiento emocional de una España que poco a poco estaba aprendiendo a desear otra vida. La sala se vacía y durante un segundo queda flotando ese olor a butaca usada y humo rancio. Afuera, la calle vuelve a ser calle. Abrigos oscuros, pasos rápidos, miradas que no se quedan demasiado tiempo en la cara de nadie, pero algo ya cambió por dentro, porque el cine, aunque fuera una jaula pintada, tenía una puerta secreta. La costumbre de imaginar, y cuando una sociedad se acostumbra a imaginar, la vigilancia se complica. En los 50, España empieza a entrar en una fase rara, casi contradictoria. Por un lado, el régimen quiere estabilidad, obediencia, silencio. Por otro, necesita que el país se mueva, que produzca, que parezca moderno, que no huela tanto a ceniza de posguerra. Es como si alguien intentara lavar una pared con sangre sin que se note el rojo. Se abren ventanas económicas, llega el espejismo del progreso, aparecen anuncios, electrodomésticos, coches, veranos prometidos, y el cine, que siempre va pegado al pulso de la calle, se transforma. La comedia cambia de traje. Ya no es solo el buscavidas hambriento con chaqueta gastada, ahora entra en escena el español nuevo, el que migra del campo a la ciudad, el que sueña con ascensor y portero, el que quiere un trabajo de oficina, el que aprende a hablar con palabras más finas, aunque por dentro siga siendo el mismo. Y en esa transformación hay un filón cómico brutal, el ridículo de parecer moderno sin serlo, el choque entre tradición y escaparate. La pantalla se llena de pisos pequeños, suegras grandes, bodas apretadas, novios sudorosos, jefes insufribles, recepciones con canapé triste, y el público se dobla de risa porque reconoce el catálogo completo de su vida. El qué dirán, el no hagas ruido, el hay que quedar bien, el esto no se hace. Pero el truco más inteligente y más venenoso de esa comedia no es el chiste, es el ángulo. La cámara se queda en lo cotidiano, en lo aparentemente inocente, y ahí es donde se cuela lo que no se puede decir. Una mirada al uniforme, un silencio en la mesa, una frase que se corta a mitad, como si la propia lengua tuviera miedo. En esa España que intenta parecer próspera, las películas empiezan a vender una mercancía nueva. La alegría como producto, canciones pegadizas, romances con ritmo de carrusel, chicas con vestidos claros, chicos con traje prestado. El cine se convierte en un escaparate que promete, mira, esto podría ser tu vida, y en el mismo gesto te advierte, pero no te pases. Aquí aparece una especie de monstruo suave. La censura no solo prohibía, también moldeaba finales. Los guiones aprendieron a caminar con correa, el amor podía arder, pero debía apagarse bien. La pasión podía asomarse, pero debía pagar un peaje moral, y a fuerza de repetir ese patrón, el país entero recibió una lección emocional. Se puede desear, siempre que el deseo termine pidiendo perdón. Aún así, la industria popular encontró un modo de colarse por debajo de la puerta. El humor costumbrista y el melodrama musical, porque esas dos fórmulas eran el caballo perfecto. Entraban en cada barrio, en cada pueblo, en cada familia. Se hablaba de amor, de canciones, de bodas, de malentendidos. Y el público bajaba la guardia. En ese instante, los cineastas más listos metían un alfiler. Piensa en una comedia de enredos donde todo gira alrededor de conseguir piso. Suena inofensivo, ¿no?
Pues ahí tienes un país entero comprimido. Burocracia, favores, colas, papeleo, puertas cerradas, humillación educada, y en la sala la risa no es solo risa, es reconocimiento. Un sí, así es. Un me pasa. Un nos pasa. Y entonces llega el primer gran twist de esta segunda etapa. La comedia se vuelve el lugar donde la gente aprende a reírse de su propia jaula. No la rompe, pero le quita solemnidad. Y quitar solemnidad es peligroso, porque lo solemne sostiene el miedo. Al mismo tiempo, el melodrama se viste de lentejuelas. Surgen historias donde la música es la escalera al éxito. La chica que canta, el hombre que la descubre, la fama como redención, y en ese ascenso hay algo casi obsceno si lo miras de cerca. Mientras el país real vive estrecho, el país de la pantalla sube a escenarios, brilla, se luce, se reinventa. Es una mentira hermosa, y precisamente por eso funciona. Las estrellas se convierten en un fenómeno masivo, no solo por talento, por necesidad colectiva. La gente necesita rostros que no le recuerden la miseria, voces que llenen la casa, aunque la casa sea pequeña, historias que se puedan tararear en el trabajo. El cine popular ofrece eso, una identidad compartida hecha de canciones, chistes y lágrimas. Pero aquí no todo es caramelo. Hay escenas que vistas hoy dan un pellizco raro. Por ejemplo, la muchacha que sueña con libertad, pero la película la premia solo cuando acepta el camino correcto, o el chico que hace de pícaro simpático, pero la historia le exige que al final se vuelva formal, serio, hombre de bien. La comedia se ríe, y luego te aprieta el cuello con una corbata moral, y mientras tanto, antes de la película, siguen proyectándose imágenes oficiales, son como un recordatorio. No olvides quién manda, incluso cuando te ríes. Ese contraste, el sermón previo y el carnaval después, crea un efecto extraño. El público desarrolla una doble visión, aprende a separar lo impuesto de lo elegido, y ese aprendizaje, por lento que sea, es dinamita en cámara lenta. La España urbana crece, se llena de gente que llega con maletas, con acentos distintos, con hambre de subir, y el cine responde con un nuevo tipo de personaje. El padre de familia agobiado, el oficinista gris, el jefe pequeño con poder grande. Aparece una comedia que casi es una radiografía. Risas que nacen de la tensión, de la presión de ser decente, de encajar, de no meterse en líos. Y aquí te lanzo una imagen para que la veas como plano cinematográfico. Un hombre con traje barato entra en un ministerio o en una oficina, se seca el sudor con un pañuelo, intenta hablar fino, dice, «Buenos días», demasiado alto. Entra una secretaria, tacones como disparos, le mira como si fuera un mueble. Él sonríe, se encoge, se adapta, la sala se ríe. Pero por dentro, esa escena es un animal triste. Es el mapa del poder en miniatura. En paralelo, el cine familiar se convierte en un espectáculo nacional, historias con niños, con vecinos, con familias enormes, con caos doméstico. Son películas que parecen inocentes y sin embargo están llenas de señales. El ideal de hogar, la idea de comunidad, el sueño de normalidad. Es como si el país, cansado de heridas, necesitara verse a sí mismo bien, y el cine le da ese espejo. Pero el espejo siempre miente un poco, porque detrás de la risa doméstica se siente el peso de lo no dicho, el trauma de la guerra que no se nombra, el miedo a salirse, del guión, la obsesión por la apariencia. Muchas comedias del periodo funcionan así. Te hacen reír para que no llores, y te hacen llorar para que no grites. Y entonces, cuando el cine popular parece completamente integrado en la maquinaria de la época, aparece otro giro. Algunos directores comienzan a usar el propio lenguaje permitido como arma, satirizan la burocracia, ridiculizan la solemnidad, caricaturizan el patriotismo de escaparate, ponen a los personajes a decir frases correctas con un tono que las vuelve sospechosas. Es un arte del doble sentido. En esa línea, la comedia española, la buena, la que pegó fuerte, se vuelve un juego de supervivencia. Decir sin decir, hacer que el espectador entienda sin que el censor pueda señalar con el dedo, y eso requiere precisión quirúrgica. La tensión sube porque el país también cambia. Llega el llamado desarrollismo. Más consumo, más turismo, más autopistas, más promesas de modernidad, y el turismo trae un elemento explosivo para la pantalla. Cuerpos más libres, costumbres distintas, música extranjera, bikinis como un escándalo ambulante. La playa se vuelve escenario y símbolo. La comedia la devora.
malentendidos con extranjeros, españoles intentando impresionar, moralistas sufriendo ataques de nervios ante la piel al sol. La risa aquí tiene un punto de crueldad. El país se ríe de sí mismo por sentirse atrasado y a la vez se defiende con orgullo. No seremos modernos, pero somos listos. No tendremos glamour, pero tenemos gracia. En esas películas se escucha el chasquido de una identidad intentando no romperse, y mientras el humor corre, el melodrama se refina. Ya no siempre es tragedia rural o sacrificio clásico. Aparecen mujeres más complejas, deseos más explícitos, aunque disfrazados, conflictos más cercanos a la vida urbana. El cine popular empieza a rozar temas que antes estaban prohibidos por completo, pero lo hace con guantes, insinuando, desplazando, cambiando palabras, usando símbolos. Una escena típica de esos melodramas modernos tiene un filo que se nota si sabes mirar. Una pareja discute en un salón decente. No dicen nos ahogamos, dicen estamos cansados. No dicen quiero otra vida, dicen necesito aire. El subtexto grita, el texto susurra, y el público, entrenado por años de leer silencios, entiende el grito. Aquí el relato debería darte un descanso, pero no, porque lo más inquietante de esta etapa es que el cine, mientras entretiene, también ayuda a construir una normalidad artificial, y eso produce una especie de náusea suave. Ver a un país bailar encima de una herida, el ejemplo más claro está en la imagen de la modernidad feliz. Coches relucientes, apartamentos de veraneo, canciones de verano, romances a pleno sol, en la pantalla todo brilla. Pero si te quedas quieto y miras el borde del plano, a veces aparece el otro país. El camarero que sirve sonriendo demasiado, el emigrante, que manda dinero, la familia que se aprieta en una habitación. La comedia lo usa como chiste, el espectador lo siente como verdad, y ahora viene uno de esos twists que cambian el sabor de todo. La propia censura, al intentar tapar la realidad, empuja a los creadores a ser más ingeniosos, y ese ingenio hace que el público se vuelva más inteligente como espectador. Se crea un pacto secreto entre pantalla y butaca, un pacto de guiños. Un ejemplo. El personaje moralista que insiste en las buenas costumbres, en teoría, debería ser modelo, pero el actor lo interpreta con tanta rigidez, con tanta seriedad ridícula, que se vuelve caricatura. El público se ríe de él, no con él. Y ahí ocurre lo prohibido. La autoridad moral pierde dignidad, se convierte en muñeco. Otro ejemplo. La chica correcta, que se porta como debe, pero su mirada, su postura, su silencio dicen, yo quiero algo más. La película tal vez la castigue o la encauce, pero la actriz ya dejó sembrada una semilla, y el espectador se la lleva a casa. En este punto, el cine español bajo Franco se parece a una fiesta vigilada, música alta, luces bonitas, gente bailando, y en cada esquina, un guardia invisible recordándote hasta dónde puedes moverte. La gracia está en bailar cerca del límite sin tocarlo, y el público aplaude a quien lo consigue. La tensión se dispara cuando aparece un fenómeno de masas dentro de la comedia. El tipo de español medio que triunfa a base de sentido, común, tradición, astucia doméstica, es un personaje que funciona como bálsamo para muchos. No necesitamos cambiar tanto, solo necesitamos arreglarnos. Pero también es un arma de doble filo. Refuerza la idea de que lo diferente es peligroso, lo extranjero es amenaza, lo nuevo es sospechoso. Te ríes, y al mismo tiempo tragas una pastilla ideológica recubierta de azúcar, y de pronto algo empieza a chirriar. A finales de los 60, la juventud empuja, la música cambia, la ropa cambia, los códigos de ligue cambian. El cine intenta seguir el ritmo sin que le arranquen el carnet de identidad moral. Aparecen comedias más atrevidas, todavía contenidas, donde el deseo está más cerca, donde los malentendidos sexuales son el motor principal, donde la censura ya no corta solo besos, intenta cortar una época. Es entonces cuando el cine popular se llena de dobles mensajes, y aquí va una imagen casi cómica y casi repulsiva. Un censor obsesionado con centímetros de falda, mientras el país se transforma a toda velocidad por debajo de la mesa, como si quisieran detener un tren señalando con el dedo una mancha en el vagón. Mientras tanto, el melodrama se vuelve más audaz en lo emocional. Ya no basta con llorar por deber, se empieza a llorar por yo, por deseo personal, por frustración íntima, por una vida que no encaja. Y eso, en una dictadura, es subversivo de una forma silenciosa. Te enseña que el individuo existe, que su dolor importa,
que su deseo es real, pero la historia no va a darte una liberación todavía, porque justo cuando el cine empieza a rozar esa modernidad emocional, aparece un contragolpe. El sistema intenta absorberlo, convertirlo en producto seguro. Si la gente quiere picardía, se vende picardía. Dentro de límites. Si la gente quiere juventud, se vende juventud. Domesticada. Si la gente quiere libertad, se vende una libertad de cartón piedra, de decorado, de playa y canción. Y esa es la gran trampa de esta etapa. El cine te da una versión de lo que deseas, pero en miniatura, te deja morder pero no tragar. Y el público, sin darse cuenta, a veces confunde esa mini libertad con la libertad real. Sin embargo, no todo acaba ahí. Porque en la siguiente parte, vamos a entrar en el tramo donde el juego se vuelve más peligroso. Cuando la comedia empieza a tensar, la cuerda hasta que casi se rompe, cuando el destape asoma como un terremoto, cuando ciertas películas y actores se convierten en termómetros de una sociedad a punto de cambiar, y cuando el propio público empieza a ir al cine, no solo para olvidar, sino para reconocerse, en lo que antes no se podía mirar de frente. Hay un momento, a finales de los 60, en el que el cine español empieza a comportarse como una olla a presión con la tapa mal puesta. No explota todavía, pero vibra, y el público lo nota antes que nadie. En la cola de la taquilla, en el murmullo de «dicen que esta es más atrevida», en la risa que sale un poco más alta de lo normal, casi como un desafío involuntario. La pantalla ya no se conforma con prometer modernidad. Ahora la roza, la toca, se quema un poco los dedos y corre a esconderse detrás de un chiste. La comedia entra en una fase eléctrica. Aparece el tipo de protagonista que parece hecho para ese país, que quiere ser moderno sin dejar de ser como Dios manda. Un hombre común, orgulloso de su torpeza, fanfarrón por fuera, inseguro por dentro. El público lo adora porque es cercano, porque se parece al vecino, al cuñado, al compañero de trabajo. Pero el secreto no está en él, el secreto está en lo que lo rodea. Secretarias con tacones que suenan a futuro, turistas que traen perfumes distintos, apartamentos de playa que parecen una película dentro de la película. El escenario cambia, y con él cambian los deseos, y entonces el humor se vuelve una trampa perfecta. Te ríes del personaje, pero lo que realmente estás mirando es el país entero intentando actualizarse sin saber dónde apretar. Hay un plano recurrente en esas comedias. El protagonista entra en una discoteca, luces que parpadean, música que suena moderna, gente bailando demasiado pegada, y él, en medio, con cara de ¿qué está pasando aquí? La sala se parte de risa porque esa cara es la España de la época. Curiosa, excitada, escandalizada, hambrienta de cambio, y al mismo tiempo con el freno de mano puesto. Pero debajo del chiste, la tensión sube, porque el deseo ya no es solo un guiño, es el motor. Y eso pone nerviosa a la censura. Aquí aparece un detalle que parece absurdo, y precisamente por eso da un poco de repelús. No era únicamente cortar desnudos, era controlar el tono. Un beso podía pasar si era casto, una insinuación podía pasar si terminaba en castigo. El problema real era cuando la película hacía que el deseo pareciera normal, cuando dejaba de ser pecado y se volvía vida cotidiana. Ahí el sistema se inquietaba, porque una sociedad que normaliza el deseo deja de aceptar fácilmente las jaulas emocionales. Los cineastas reaccionan con una inteligencia casi delincuente. Desplazan el deseo al equívoco, al malentendido, al doble sentido. Si no se puede mostrar, se sugiere. Si no se puede decir, se confunde. Si no se puede afirmar, se bromea. El chiste se convierte en contraseña, y lo mejor es que el público ya sabe hablar ese idioma. Lo aprendió durante años, leyendo miradas, silencios, cortes bruscos, música que tapa palabras. Ahora, cuando una frase suena inocente, pero el actor la dice con una pausa milimétrica, la sala entiende. Cuando una puerta se cierra y la cámara se queda en el pasillo, la sala entiende. Cuando la madre entra justo a tiempo y todos fingen que no pasaba nada, la sala entiende. Y se ríe con una risa que es, a la vez, complicidad y hambre. La comedia romántica y la comedia picante, todavía contenida, se vuelven un fenómeno de masas, y con ellas llega un efecto colateral. El cine empieza a funcionar como termómetro del cambio social. En la pantalla, las mujeres ya no son solo ángeles domésticos o mártires melodramáticos, empiezan a ser profesionales, jóvenes con vida propia, personas que dicen no con más fuerza.
A veces la película las castiga o las reconduce, sí, pero el simple hecho de verlas moverse con autonomía ya es una grieta en el muro, y aquí entra un giro que pocos esperan. El régimen puede controlar los guiones, pero no puede controlar del todo lo que una estrella significa. Una actriz con carisma puede convertir una escena correcta en una escena peligrosa solo con cómo sostiene la mirada. Un actor cómico puede ridiculizar una autoridad sin cambiar ni una palabra del texto, solo cambiando el ritmo, la intención, la cara. El sistema revisa diálogos, el público lee cuerpos. A la vez, España se llena de extranjeros, el turismo explota, las costas cambian, los hoteles crecen, los veranos se vuelven mercancía nacional. El cine, como un animal oportunista, corre hacia la playa, y la playa no es solo playa, es frontera. Es el lugar donde la moral tradicional ve, por primera vez en masa, otra forma de vivir: cuerpos al sol, risas sin culpa, parejas mezcladas, idiomas que suenan como música. Para una comedia eso es oro. Choque cultural, enredos, celos, malentendidos. Pero hay un lado oscuro y extraño. Esas películas a veces convierten a la mujer extranjera en símbolo de tentación, en objeto de deseo sin biografía. El chiste se construye sobre un cuerpo. El público se ríe, y si te paras a pensarlo, hay algo desagradable en cómo la risa puede deshumanizar. El cine popular de masas, en esa etapa, abre ventanas y al mismo tiempo reproduce clichés que hoy nos resultan incómodos. Esa es la contradicción constante. Avance y barro en el mismo zapato. Aún así, el cambio ya está en marcha. La tensión crece porque el país real empieza a desbordar el decorado. En los primeros 70, el cine español vive con dos pulsos a la vez. Uno, el pulso comercial. Llenar salas, ofrecer comedia rápida, romance fácil, melodrama efectivo, canciones que se pegan. Otro, el pulso de época. Algo se está terminando, aunque nadie diga en voz alta qué, y cuando una época se termina, el arte popular se vuelve más nervioso, más excesivo, más directo, como si presintiera que ya no queda tiempo para tantos rodeos. Las comedias se aceleran, se vuelven más urbanas, más sexuales en el subtexto, más obsesionadas con el qué se puede y el qué no se puede. Y aparece un fenómeno curioso. La moral tradicional dentro de la comedia ya no es simplemente norma. Se vuelve personaje cómico. La figura del padre severo, del vecino vigilante, del jefe santurrón, se transforma en obstáculo ridículo, y cada vez que el público se ríe de ese obstáculo, le quita un ladrillo a su autoridad. Mientras tanto, el melodrama se electrifica con nuevas ansiedades. La mujer que trabaja, el matrimonio que se enfría, el joven que no quiere repetir la vida de su padre, la ciudad que devora a quien llega con sueños. Ya no es solo sacrificio en abstracto, es asfixia concreta, y aunque la película intente cerrar con un final tranquilizador, el espectador se queda con la sensación de que algo no encaja. Aquí hay una escena tipo de esos años que funciona como cuchillo. Una pareja discute en una cocina pequeña, no gritan libertad, no dicen dictadura, no pronuncian grandes palabras, dicen cosas pequeñas: no me escuchas, estoy cansada, quiero salir, me siento encerrado, y justo ahí está la pólvora. Porque en un país acostumbrado a callar lo grande, lo pequeño se vuelve revolucionario. Si millones escuchan en una sala la frase «me siento encerrado», millones se llevan esa frase a casa. Y esa frase empieza a sonar en las paredes. El público sigue llenando cines, sí, pero su relación con la pantalla cambia. Ya no es solo refugio, es espejo, y un espejo que de pronto refleja con más detalle. El espectador se vuelve más exigente sin saberlo. Quiere reírse, pero también quiere verse. Quiere llorar, pero no solo por lo que toca. Quiere llorar por lo que realmente duele. Y en ese clima aparece el temblor que lo va a cambiar todo. El destape asoma como un animal que huele la puerta abierta. Al principio no es un estallido, es una serie de empujones, escotes más atrevidos, situaciones más sugerentes, una cámara que se permite mirar un poco más, y cada un poco más es un pulso con la censura, un tanteo, una prueba. Lo interesante, y aquí viene otro twist, es que el destape no nace solo del deseo artístico, nace también del mercado, de la competencia, de la necesidad de atraer público con lo que antes era prohibido. Es decir, la libertad a veces entra por la caja registradora, y eso es incómodo de admitir, pero es real. Muchas salas se llenan no por una revolución de ideas, sino por una promesa de piel, de picardía, de lo que no te dejaban ver.
Y sin embargo, incluso ese impulso comercial tiene consecuencias profundas, porque cuando un país empieza a ver lo que le prohibieron, aunque sea por curiosidad o morbo, se rompe una barrera psicológica, se prueba el sabor de lo prohibido, y después de probarlo, ya no vuelves a creer del todo en la prohibición. Las comedias aprovechan ese clima para tensar la cuerda al máximo, y el público se vuelve cómplice de esa tensión. Empieza a ir al cine con una expectativa nueva, a ver hasta dónde llegan, no solo a ver si me río. Es un juego de límites, y ese juego de límites en una dictadura es peligrosísimo porque enseña a la gente a medir el poder y a perderle el respeto. Paralelamente, España se mezcla más con producciones internacionales, coproducciones, estrellas que circulan, influencias que entran. Eso trae estilos nuevos, ritmos distintos, maneras de filmar el romance y el deseo con menos pudor. El cine popular español absorbe todo eso como una esponja y lo adapta, a veces con elegancia, a veces con torpeza, a veces con una mezcla extraña de audacia y vergüenza. Esa mezcla se ve clarísima en el comportamiento de muchos personajes. Quieren ser modernos, pero se disculpan por serlo. Quieren amar, pero piden perdón por amar. Quieren reír, pero miran alrededor antes de reír. Es una psicología colectiva convertida en gag. En este punto, la historia se vuelve casi física. Te la imaginas como una sala de cine donde el aire está cargado, donde cada carcajada tiene un punto de nervio, donde cada silencio se siente más largo. Hay una sensación de algo viene, y aunque el cine popular intente mantener el tono luminoso, esa sensación se cuela. Incluso en una comedia ligera, aparece de pronto un gesto triste. Un personaje mira por la ventana como si no viera el paisaje, sino el tiempo, y de repente, un golpe seco. El país entra en un tramo final de la época franquista, donde la incertidumbre se siente en la calle. No hace falta dar discursos para notarlo. Lo notas en el modo en que los personajes hablan de futuro, en cómo la palabra mañana suena distinta, en cómo los finales felices empiezan a parecer menos convincentes. El cine comercial sigue intentando cerrar con orden, con boda, con reconciliación, con familia, pero el público ya percibe que el orden es un decorado que se mueve. Aquí, la tensión dramática sube a su punto más alto dentro de nuestra narrativa, porque el cine está jugando a dos bandas. Por un lado, ofrece evasión. Por otro, empieza a dejar escapar verdades, y el espectador se coloca en un lugar extraño. Quiere reír para no pensar, pero también usa la risa para pensar sin darse cuenta. El resultado es que, en los últimos años de la dictadura, las comedias y melodramas masivos cumplen una función que nadie habría confesado, en voz alta. Ensayan emociones para un país que está a punto de cambiar de piel. Ensayan la autonomía, el deseo, la ironía, la crítica doméstica, la burla del poder pequeño, el rechazo a la solemnidad. Ensayan incluso la vergüenza, porque la vergüenza también es un síntoma de transformación. Te das cuenta de que ciertas normas eran absurdas, y en ese ensayo aparece la última gran paradoja de esta parte. El cine que durante décadas había servido para maquillar la realidad, termina ayudando a que la gente la mire de otra manera, no siempre por intención artística, a veces por pura presión del mercado, a veces por el empuje social, a veces por el cansancio colectivo. Pero ocurre. La sala, esa cueva de butacas, se convierte en laboratorio emocional. Allí millones aprenden algo sin apuntarlo en ningún cuaderno. Que se puede hablar de ciertas cosas aunque sea con bromas. Que se puede mirar de frente aunque sea a través de una historia romántica. Que se puede desear sin que el cielo se caiga. Y justo cuando parece que el cine popular está a punto de soltarse del todo, llega el instante en que la historia real va a obligar a cambiar el guión para siempre. Y ahí es donde vamos a entrar en la última parte. ¿Qué pasa con esas comedias y melodramas, los que llenaron salas, cuando la época se cierra, cuando el país cambia de velocidad, cuando la pantalla deja de negociar con la tijera, y el público, por primera vez en 1900 mucho tiempo, se sienta en la butaca sin saber qué está permitido soñar? La noche en que la época se termina no suena a himnos ni a trompetas, suena más bien a un proyector que se traba, a una bombilla que parpadea, a una sala que, por primera vez en años, se permite una risa sin mirar al pasillo. Imagínate la escena. Otoño de 1975, un cine de barrio. La gente entra con el mismo ritual de siempre. Abrigo, entrada arrugada, caramelo en el bolsillo, se apagan las luces.
En la pantalla aparece una comedia, chistes rápidos, equívocos, una pareja que casi se besa, y de pronto, en mitad de la proyección, se corre un rumor como electricidad. Ha pasado. Nadie lo dice alto, porque el cuerpo todavía no sabe hablar sin miedo, pero las miradas se cruzan como cuchillos. El país ha cambiado, de golpe, y nadie sabe qué viene ahora, y ahí ocurre algo que, si lo piensas, da satisfacción, curiosidad y un poco de asco a la vez. Durante décadas, millones habían aprendido a leer silencios para sobrevivir. Y ahora, cuando el silencio se rompe, muchos no saben qué hacer con su propia voz. Es como salir de una habitación oscura y descubrir que la luz también puede doler. El cine, que llevaba años entrenando a España en el arte de insinuar, se encuentra de repente con una puerta abierta, y una puerta abierta es lo más peligroso del mundo para alguien que ha vivido en pasillos estrechos. No solo porque puedes salir, sino porque puedes ver lo que hay fuera. Y quizá no te guste. La última etapa del franquismo había tensado la cuerda, ahora la cuerda se corta. Y el cine popular reacciona como reacciona el cuerpo cuando le quitan una férula. Con euforia, con torpeza, con impulsos contradictorios, se quiere correr, pero los músculos aún están rígidos. En las salas aparece una mezcla explosiva. Comedias más descaradas, melodramas con conflictos más directos, historias que antes se maquillaban y ahora se exhiben. La cámara empieza a mirar con una curiosidad nueva, y el público, que llevaba años pagando por ver un centímetro más de verdad, se sienta como quien va a abrir un regalo, con las manos temblando. Aquí llega el gran fenómeno que cambia el ambiente de las butacas. La libertad se vuelve, al mismo tiempo, descubrimiento y negocio. No es un cuento heroico donde todo se vuelve puro. La libertad entra con risas y con taquilla. En la cartelera aparecen promesas explícitas, insinuaciones ya sin guantes, reclamos que antes serían impensables, y eso provoca una sensación extraña, incluso desagradable. Como si un país entero, después de décadas de control, fuera llevado de la mano a un escaparate y le dijeran: «Mira, compra lo que te prohibieron». Una parte del público siente alivio. Por fin se puede hablar de cosas reales. Otra parte siente vértigo. ¿Y si todo era más fácil cuando no se podía? Y otra parte siente algo parecido a la náusea. Porque descubre que la industria, siempre hambrienta, puede convertir la liberación en mercancía, como si el mismo sistema de siempre hubiera cambiado de uniforme, pero no de apetito. La comedia, que había sido contraseña, se convierte ahora en altavoz, y ahí hay un twist que cambia la lectura de todo lo anterior. Muchos chistes inocentes de los años previos, vistos en este nuevo clima, se revelan como lo que eran: ensayos generales, ensayos para reírse del moralista, ensayos para tomar el deseo como algo humano, ensayos para ridiculizar al pequeño poder, ensayos para decir yo en voz alta, aunque fuese disfrazado de gag. Pero el salto no es limpio. El cine popular entra en una fase de exceso, y el exceso es una forma de fiebre. Aparecen películas donde el erotismo ya no es subtexto, sino cartel, y el público, que antes leía entre líneas, ahora se enfrenta a líneas enormes y subrayadas. Algunos se sienten liberados, otros se sienten engañados. ¿Esto era lo que queríamos? ¿Solo esto? Y esa pregunta por debajo es una pregunta sobre el país. ¿Qué significa ser libre? Mientras tanto, el melodrama cambia de nervio, deja de pedir permiso para existir. Historias de parejas que se rompen sin castigo moral automático, mujeres que eligen caminos propios sin que la película las convierta en monstruo, familias que ya no se presentan como refugio perfecto, sino como campo de batalla emocional. El llanto se vuelve menos educativo y más crudo, y eso, para muchos espectadores, es casi un shock. Se acostumbraron a llorar por destino, y ahora les piden que lloren por responsabilidad, y aquí hay una imagen visual que te clava en la butaca. Una mujer en pantalla, ya no iluminada como virgen de altar, sino como persona, real, con ojeras, con rabia, con deseo, habla claro, no susurra, y la sala se queda callada un segundo, porque ese tipo de claridad era lo que antes se cortaba con tijera. En esa transición, las comedias y melodramas que habían sido masivos durante el franquismo empiezan a vivir una segunda vida. El público los recuerda, los comenta, los reinterpreta, y ocurre algo fascinante. La misma película puede cambiar de sentido según el aire político de la sala. Una comedia vista en 1965 podía ser solo risas. Vista después se vuelve documento. Mira cómo nos educaban, mira cómo nos escapábamos.
Mira qué cosas no se podían decir. Es como encontrar una foto vieja y descubrir en la esquina un detalle que antes no veías. Un gesto de miedo, una mano apretada, una sombra. El cine popular se convierte en archivo emocional de una época. No siempre un archivo digno, a veces un archivo incómodo, incluso bochornoso, pero archivo al fin. Ahí está el país, con sus ganas y sus límites. Y sin embargo, el tono de la calle no es solo oscuro. Hay energía, hay risa, hay velocidad. España empieza a moverse con otra música, y el cine comercial, que siempre busca el pulso, se llena de historias de nuevos tipos humanos. El joven que ya no quiere obedecer, por inercia, la mujer que ya no quiere pedir perdón por querer, el matrimonio que ya no puede fingir para la foto, el barrio que aprende a hablar distinto. En este punto, la comedia tiene una misión casi terapéutica: ayudar a digerir el cambio, porque cambiar de época no es solo cambiar leyes, es cambiar el estómago. La gente necesita reírse de lo que antes daba miedo, necesita convertir antiguos tabúes en chistes para que dejen de tener poder, pero ese proceso deja residuos. Chistes que hoy suenan crueles, miradas que hoy resultan incómodas, estereotipos que se repiten porque la industria sabe que venden rápido. Y ahí aparece la parte más amarga de esta última etapa. Cuando el control desaparece, no desaparecen automáticamente las heridas se quedan. Y a veces la libertad revela, con una claridad brutal, lo que el silencio había escondido. El machismo naturalizado, la violencia emocional, la obsesión por la apariencia, la costumbre de reírse del débil. El cine popular, al abrir compuertas, deja salir agua limpia y agua turbia, todo junto. Pero, aún con esa mezcla, el impulso es real. El público cambia su relación con la pantalla, ya no va solo a esconderse, empieza a ir a reconocerse, y esa diferencia es gigantesca. Antes la sala era refugio, un lugar para no pensar. Ahora, incluso en la comedia más ligera, el espectador empieza a detectar una pregunta: ¿quién soy yo sin el guión que me impusieron? Y esa pregunta se cuela en las historias románticas, en los melodramas, en las comedias de pareja, en los enredos familiares. El humor ya no sirve solo para tapar el dolor, sirve para mirarlo y decir, sí, esto también éramos. El tercer acto de nuestra historia, el cierre, tiene una paradoja final que es casi cinematográfica. Durante años, el cine bajo Franco era una habitación con espejos deformantes. Te veías pero no del todo. Cuando la habitación se abre, el espejo deja de deformar tanto, y mucha gente se asusta de su propio reflejo, porque el reflejo trae responsabilidad, trae culpa, trae memoria. Y aquí viene el último gran twist. Las comedias y melodramas que solo querían entretener terminaron siendo una escuela de lectura crítica, no porque lo planearan siempre, sino porque el público, entrenado a descifrar, se volvió experto. Esa habilidad no desaparece cuando llega la libertad. Se transforma, la gente aprende a identificar manipulación, a detectar moralina disfrazada, a reconocer cuándo le están vendiendo una emoción empaquetada. De pronto, una canción pegadiza ya no es solo una canción. Es una época, un final feliz ya no es solo un final, es una norma social. Un personaje decente ya no es solo un modelo, es una jaula, y el espectador empieza a elegir qué se queda, qué se tira, qué se perdona, qué se critica. Lo más potente de esta evolución es que la energía del cine popular, esa vitalidad de reír, llorar, cantar, no desaparece, cambia de sentido. La comedia sigue siendo el lugar donde España procesa su vida cotidiana, pero ahora con más capas. El melodrama sigue siendo el lugar donde España llora, pero ahora con más verdad. Y si miras hacia atrás, a esa imagen inicial del proyeccionista cortando celuloide con tijera, el final te golpea con un detalle casi poético. La tijera podía cortar escenas, pero no podía cortar lo que el público se llevaba en el cuerpo. No podía cortar el deseo de reír sin permiso. No podía cortar la necesidad de llorar por razones reales. No podía cortar la costumbre de imaginar. Ahí está la clave de por qué millones miraban comedias y melodramas en la época de Franco. No era solo entretenimiento, era supervivencia emocional, era una forma de mantenerse humano en un sistema que intentaba administrar incluso la intimidad. Y sí, había algo repulsivo en esa maquinaria. La risa usada como sedante, el amor usado como moralina, el llanto usado como obediencia, pero también había algo luminoso y profundamente español en la manera en que el público transformaba el sedante en chispa,
La gente reía donde podía, se enamoraba donde le dejaban, lloraba donde no la veían, y poco a poco aprendía a leer el mundo con ojos propios. Cuando hoy alguien te dice, esas películas eran simples, dan ganas de responder con una sonrisa y una sombra. Simples no eran, eran mapas, mapas de un país contenido, y en esos mapas hay rutas secretas, chistes que eran mensajes, canciones que eran respiraciones, melodramas que eran confesiones, un cine que parecía ligero, y que sin querer o queriendo empujó a millones a desear una vida más ancha, porque al final la historia de España y cine en esa época no trata solo de comedias y melodramas, trata de una multitud entrando en la oscuridad para ver luz, trata de cómo un país aprende a hablar cuando durante mucho tiempo solo pudo susurrar